Y regresamos, nos encontramos con el doctor Kiber González, reumatólogo, para hablar sobre padeces del síndrome SAF. El SAF es un acrónimo, es una abreviatura de un padecimiento. Que viene siendo antifosfolípidos. Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, así es. Cuéntanos, por favor, no tengo ni idea, nunca había escuchado de esto, se me hace súper interesante porque habrá personas que quizás padezcan de esto y nos vamos a enterar ahorita. Y sí, la verdad es que personalmente me ha tocado que, bueno, el síndrome antifosfolípidos se puede dividir en dos grandes rubros, particularmente uno que, bueno, causa obstrucción de arterias o venas, lo que viene ocasionando infartos y demás, pero en el que nos enfocamos el día de hoy es en el síndrome antifosfolípidos obstétrico, que sucede en las mujeres embarazadas. A ver. Ok, entonces, hay que tomar en cuenta que un síndrome anticuerpos antifosfolípidos, tu sistema inmunológico está produciendo anticuerpos dirigidos contra los fosfolípidos. Y dices, ¿qué son los fosfolípidos y dónde están los fosfolípidos? Los fosfolípidos están en las membranas celulares de todas nuestras células, Nuestras células tienen un núcleo, tiene su cuerpo y ahí está rodeado de una membrana celular, como si fuera la piel de la célula. Entonces, al momento de que nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico reconoce a los fosfolípidos de nuestra membrana celular como ajenos, como algo extraño, pues bueno, empieza a montar una respuesta contra ellos, contra todas nuestras células que tengan fosfolípidos. Normalmente son parte de nuestro sistema. Exactamente. Pero cuando tienes el SAF, es cuando los desconoces. Los desconoces, es como si dice, creo que tú no eres mío, y empieza a montar una respuesta contra una partícula que ha estado contigo toda tu vida. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué de repente de ser tan amigos, de repente se vuelven enemigos? El sistema inmunológico realmente, pues bueno, hay un trasfondo genético que es difícil a veces de trazar, pero definitivamente la concordancia entre una enfermedad de síndrome antifosfolípidos entre gemelos idénticos es muy baja, no es mucha. Entonces, entre ambos gemelos va una concordancia de aproximadamente entre un 30 y 50%. ¿Qué significa esto? Que tenemos gemelos completamente idénticos, genes idénticos, y que uno lo desarrolla y el otro no. ¿Qué significa? ¿Qué está sucediendo? Que hay otros factores ambientales, desde el tabaquismo, desde consumos de ciertos alimentos y demás, que todavía no podemos ubicar a ciencia cierta, ubicar de una manera exacta. Entonces, eso hace que haya una variabilidad, incluso si tienes una predisposición genética o no. Lo importante del síndrome antifosfolípido es que hay que tomar en cuenta que 20% de los embarazos va a terminar en contratiempo. Y pongo la palabra contratiempo porque se oye muy feo decir la palabra aborto, pero es lo que es. Entonces, generalmente no nos damos cuenta de estos abortos o estos contratiempos porque la gente no tiende a compartir las malas noticias, ¿verdad? Pero el 20% va a acabar en un contratiempo. Entonces, si te embarazas 5 veces, uno puede ser que venga mal. Okay. Entonces, tomando en cuenta esto, si tu contratiempo fue de más de 10 semanas, la posibilidad de que tengas un síndrome antifosfolípidos es de un 50%. Entonces, cobra un valor importante. Tu aborto de más de 10 semanas fue, a lo mejor, un 10 o un 50% de que haya sido por un síndrome antifosfolípidos que yo puedo controlar para que tú puedas tener tu bebé. A lo mejor no vamos a tener un libre paso durante el embarazo, pero vamos a poder a lo mejor llegar en un 80% de los casos a que tengas un embarazo normal. El tener el síndrome del antifosfolípidos es algo que consumimos, es algo que comemos, es algo que usamos, es algo que nos inyectamos, o es algo que simplemente de la nada nos da, surge en nuestro cuerpo. Pues como te decía, es una combinación entre la genética y una combinación entre los factores ambientales. Poderte decir qué factores ambientales son los más exactos, probablemente los que más hemos encontrado es el tabaquismo, pero realmente no hemos encontrado los factores ambientales exactos, no hemos encontrado tampoco un trasfondo genético importante. La mayor parte de estas enfermedades son multigenéticas, que significa que muchos genes son los que están involucrados en el desarrollo de la enfermedad. Por ende, es difícil trazar qué gen es el que tiene mayor responsabilidad en el desarrollo de la enfermedad. Uh-huh. Entonces, es difícil ubicarlo desde el punto de vista genético. Sucede, y digo, si supiéramos qué gen es, pues a lo mejor tuviéramos un poquito más de facilidad al momento del tratamiento y probablemente pudiéramos llegar a un mejor control de la enfermedad y que muchos de los embarazos se puedan lograr
que no se lograban anteriormente por el síndrome antifosfolípidos. También hay que tomar en cuenta que si tú tienes también 3 embarazos y esos 3 embarazos fueron 3 contratiempos de menos de 10 semanas, tienes un 20% de riesgo de tener el síndrome antifosfolípidos. Entonces, la edad gestacional donde priorice tu producto, tu bebé, importa. Si es más de 10 semanas, un 50%. Por ahí creo que pusimos una gráfica, un texto. Si es más de 10 semanas, va a ser aproximadamente un 50% de la posibilidad de que tengas un síndrome antifosfolípidos. Y si es menos, son 3 abortos de menos de 10 semanas, pues también tienes un 20% de que sea ocasionado por el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Eso tiene relevancia, porque la gente tiene mucho este problema. E insisto, el impacto social de que la gente diga sus contratiempos o no los diga es importante, porque estos temas se quedan muy, muy escondidos en la familia. Entonces yo creo que es importante quitar un poquito el tabú de la información, de la palabra, del contratiempo, del aborto, y sacarlo a la luz de que sabes que, oye, a lo mejor tus abortos no están siendo ocasionados por una enfermedad que pudiera ser tratable. O sea, entonces quiere decir que una vez que se aborta, dependiendo en la semana en la que se aborta, tenemos un poco de riesgo de tener la enfermedad, así es. Pero te da información de la persona, de la mujer. Claro, definitivamente. O sea, no es lo mismo perder un bebé en las primeras 3, 4, 5 semanas que perderla en la 10ª o en la 20ª. Exactamente, digo, no pretendo ser ginecólogo, pero definitivamente una pérdida gestacional debajo de las 10 semanas usualmente es debido a problemas cromosómicos, ausencias importantes al momento del desarrollo, que generalmente incluso a veces pasan desapercibidas. Pero ahí es difícil, porque pues, antes de las 10 semanas puede haber muchos contratiempos. Ya estamos hablando que si después de las 10 semanas ya tenemos un bebé que está básicamente, al menos en boceto, ya está hecho. ¿Me explico? Entonces, después de las 10 semanas que lo pierdas, habla aún más de una posibilidad de un síndrome antifosfolípidos. Obviamente hay muchas causas de pérdidas gestacionales. Sin embargo, pues bueno, este es un punto que pudiéramos tratar y que pudiéramos intentar tratar sin, oye, sabes que ya tuve muchos abortos y me están inseminando, me están haciendo un in vitro y demás. Sabes que a lo mejor lo que tenías era un síndrome antifosfolípidos que pudimos haber controlado, que pudimos haber puesto a raya, y continuar con tratar de tener un embarazo lo más normal posible. La verdad es que los embarazos de las pacientes que tienen síndrome antifosfolípidos generalmente son normales, pero también a veces hay dificultades, ¿no? Se sube la presión, se baja la presión, hay muchas cosas que pueden suceder. El síndrome antifosfolípidos también ocasiona artritis, también ocasiona inflamación articular, también ocasiona problemas en la sangre, pueden bajar las plaquetas, pueden causar manchas en el cuerpo, color como micromoretones, por así decirlo, le llamamos petequias nosotros, o púrpura. Entonces, estos datos son importantes extra para el médico, pero tú como paciente, o tú como médico general, tú como medicina interna, o tú como ginecólogo, sabes que ya tuvo 3 abortos de menos de 10 semanas o un aborto de más de 20, pues se te tiene que prender el foco de que esta a lo mejor es una enfermedad que puede ser tratable. ¿Se puede confundir el lupus con el SAF? Claro, bueno, el 50% de los pacientes con lupus tiene SAF. Entonces ahí tenemos los porcentajes. El 50% de los pacientes que tienen SAF, el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, tiene lupus. Entonces, si yo por pura suerte, y no más por saber que tú tuviste un contratiempo de más de 20 semanas, te logro diagnosticar un síndrome antifosfolípidos, tengo que pensar que existe un 50% de posibilidades de que tengas lupus. ¿Qué el lupus viene siendo, para quienes no sabemos lo que es lupus? Otra enfermedad autoinmune, o tu sistema inmunológico monta Pero es en la sangre. Puede ser en cualquier parte del cuerpo. Okay. Puede atacar tu riñón, corazón, pulmón, hígado, lo que se te antoja, articulaciones. Es una enfermedad un poco más agresiva. Entonces, si yo por haberte diagnosticado síndrome antifosfolípidos te logro diagnosticar un lupus, es sacarte, digo, obviamente la gente no lo toma así, pero es sacarte la lotería, porque te lo ubiqué, te diagnostiqué la enfermedad solamente con tus contratiempos, y quiero poner solamente entre comillas, ¿verdad? Afortunadamente no pasó nada con tu riñón, afortunadamente no pasó nada con tu hígado, y solamente pongo entre comillas, insisto,
fue por la pérdida gestacional, pero tú sigues viva y tu pareja sigue viva. Entonces, lo importante es que puedo lograr a lo mejor encontrar la enfermedad. Y un 20% de los pacientes que tienen lupus pueden tener síndrome antifosfolípidos. Entonces, si te hago el diagnóstico de lupus, tengo que buscar siempre, sí o sí, porque 1 de cada 5 va a tener síndrome antifosfolípidos. Vámonos a un corte, Claro, Kiber, sí. y regresamos contigo porque también hacen preguntas sobre los anticoagulantes. Ok. Vámonos a un corte y regresamos. Y regresamos, nos encontramos con el doctor Kiber González, reumatólogo, hablando sobre padeces del síndrome de SAF, que es el síndrome antifosfolípidos. Varias preguntas, Kiber. Una de ellas es, dice, yo tengo lupus y SAF. Ok. Tomo Sintrom, me imagino que esa es la marca, ¿no? Ajá, es la marca. Porque me dio hace 7 años un ictus. ¿Qué es el ictus? Esto es como lo que conocemos como una embolia, por Una así embolia. decirlo. Sí. Y me gustaría que me pusieran otro anticoagulante. ¿Se podría poner, o sea, podrían ponérmelo? Ok, el síndrome es un Ahora, la pregunta es, ¿por qué pregunta? ¿Por qué quisiera cambiar? No, ¿por qué quisiera un anticoagulante? ¿Qué siente en su cuerpo de tener la Ok. necesidad de querer un anticoagulante? Ok, entonces tuvimos una paciente que tiene lupus, tiene SAF. El SAF tiene un espectro que causa embolias, que causa trombos, que causa coágulos y puede tapar arterias de corazón, pulmón, del cerebro, de lo que se te ocurra, de lo que sea. Entonces, esta paciente tuvo un ictus, o sea, por ende tuvo una embolia, lo que es un coágulo tapó una arteria del cerebro. Entonces, hay que tomar en cuenta que el síndrome antifosfolípido es un estado que promueve o es un estado proclive a producir trombos. Favorece a producir trombos. Entonces, por ende, tú tienes un estado donde tu cuerpo produce más trombos y por ende puedes tener infartos en cualquier parte de tu cuerpo. Un anticoagulante. Y un anticoagulante es importante para evitar la formación de estos trombos. Entonces, por eso a esa paciente le están dando el Sintrom. Es importante porque si no va a tener otro ictus, otra embolia, o puede tener un infarto, o puede tener un infarto en el pulmón, o un infarto en el ojo. Puede haber infartos Un en cualquier... infarto en el pulmón que viene siendo una... Pues viene siendo la formación de un trombo que tapa una arteria que lleva sangre y nutrientes al tejido pulmonar. Que es cuando se te da un ataque respiratorio, ¿o no? No necesariamente. Hay que recordar que la palabra infarto significa muerte, entonces todos lo asociamos al cerebro, al corazón. Pero un infarto usualmente sucede cuando una arteria es tapada por un trombo o por alguna sustancia, y esta arteria, el órgano que irrigaba, el órgano que nutría, pues muere. Entonces, hay infartos en el hígado, infartos en el riñón, infartos en el corazón, infartos en el cerebro, hay infartos en todas partes. No son los más comunes, ¿verdad? Claro. Pero suceden. Nunca había escuchado que pudiera tener un infarto el pulmón. Sí, se puede haber infartos en cualquier parte. Infarto de la piel, de cualquier... De la piel. También, sí. ¿Y ese cómo es? Pues deja de haber irrigación sanguínea a tu piel y tu piel poco a poco empieza a morir. Como pudrirse. A morir. Entonces hay que restaurar ese flujo sanguíneo para que pueda volver a salir. Y afortunadamente la piel tiene un poder regenerativo muy grande. Entonces, eso no lo vemos tan frecuentemente. O sea, estamos hablando del espectro de la palabra infarto. Claro. Pero lo que más se ve es usualmente un infarto del cerebro o del pulmón o del corazón. También pregunta que si es necesario realizarse exámenes para monitorear el efecto de las heparinas. ¿Qué es la heparina? Ok, la heparina es un anticoagulante que nosotros lo usamos en medicina. La heparina hay 2 tipos, una que es de bajo peso molecular y una que se llama no fraccionada. La no fraccionada sí hay que vigilarla con unas pruebas que se llaman tiempos de coagulación. Pero si es inyectada de manera subcutánea y no aplicada de manera intravenosa, tal vez no tengamos que vigilarla. Nada más hay que ver que no tenga sangrados, pero definitivamente es poco lo que puede pasar. Y también la enoxaparina, que viene siendo una heparina bajo peso molecular, esta se aplica de manera subcutánea y no hay que vigilarla. ¿Por qué un paciente puede llegar a tener sangrados y cuáles son los tipos de sangrados? Bueno, el sangrado puede ser ocasionado porque a lo mejor nos pasábamos de medicamento. Definitivamente. ¿Por dónde se sangra? Puede ser por cualquier lado, incluso el cerebro, puede haber una hemorragia. En lugar de una embolia puede haber una hemorragia. O sea, puede ser interna. Y puede ser la interna hemorragia. también, o puede ser a través ahora sí que de los estomas naturales del cuerpo, de la boca, ano, nariz, cualquier parte, un sangrado muy intenso. Ok. ¿Ok? Entonces, eso puede ser, pero a pesar de que es común encontrar hemorragias en el síndrome antifosfolípidos, sin anticoagulantes, no es lo común del síndrome antifosfolípidos.
es lo común del efecto colateral de los medicamentos que damos para tratar el síndrome antifosfolípidos. Háblanos de la vitamina K. La vitamina K es una vitamina importantísima para la producción de coagulantes. ¿Ok? Entonces, un paciente que tiene, que vemos que su coagulación está prolongada, su coagulación no es correcta, hay unos factores que se encargan de la coagulación que son dependientes de vitamina K. Hay varios factores de la coagulación que son importantes para que el trombo, el coágulo, se lleve a cabo y cualquier sangradito que tengas se pueda tapar, pero que son dependientes de que haya un suficiente aporte de vitamina K. Entonces, hay pacientes que están desnutridos, la vitamina K tiene su importancia para tratar de mejorar este problema de la coagulación. ¿La vitamina K cómo se puede obtener? ¿En alimentos o directamente de medicamentos? Desde alimentos. La verdad es que en alimentos no recuerdo bien la fuente, sí, la verdad es que no recuerdo bien la fuente, pero lo tenemos en medicamentos. La verdad es que en la vitamina K, desde el punto de vista internista y desde el punto de vista de reumatólogo, yo le he aplicado en pacientes que tienen cirrosis. Pacientes tienen problemas de la coagulación y generalmente están desnutridos. Su hígado está fallando, entonces al estar desnutridos también no tiene un buen aporte de vitamina K. Entonces, al momento de dar vitamina K, mejoramos los tiempos de la coagulación. Aquí dice que es una vitamina liposoluble. Sí. Y que se conoce como la vitamina de la coagulación, porque sin ella la sangre no coagularía. O sea que finalmente la tenemos que... Tener un buen aporte. La tenemos que consumir también, dice, en hortalizas de hoja verde, como la col, la espinaca, las hojas de nabos, la col rizada, la selga, las hojas de mostaza, el perejil, la lechuga romana y la lechuga de hoja verde. Verduras como coles de Bruselas, brócoli, coliflor y el repollo. O sea, hay que comer verduritas, ¿no? Le puse un nombre muy exagerado y es la vitamina de la coagulación. Hay muchas, o la cosa más importante de la coagulación. Y la verdad es que sí es muy importante, pero hay un mundanal de cosas importantes. Es una cascada que involucra muchas proteínas, ¿no? Yo creo que por eso mezclamos siempre en los miércoles de salud, tanto la salud con los doctores como la salud de los nutriólogos, porque van de la mano. Completamente. O sea, un cuerpo bien saludable, un cuerpo sano, un cuerpo lleno de vitamina, de proteína, de minerales, realmente es un cuerpo que se defiende muy bien ante cualquier situación. Ahora, no estamos exentos a que nos suceda un lupus, a que nos suceda un SAF, a que haya un infarto, pero cuando esto sucede en un cuerpo sano, es mucho más fácil salir adelante a un cuerpo que está desnutrido o malnutrido. ¿No? O con exceso de... Como sucede en nuestra sociedad, estamos con excesos estamos malnutridos. Exactamente. Creemos que entre más gorditos es que está bien nutrido, está lleno de salud. No, pues no precisamente. O sea, el desnutrido, el flaquito así, que se le ven los huesos. También es un problema. Es un problema tanto como el exceso de grasa en el cuerpo, ¿no? Claro, y de hecho en nuestra ciudad, bueno, lo sabemos, tenemos un problema de obesidad y obviamente uno no trata de estar exento de eso, pero a veces caemos en esto. Y yo siempre le digo a mis pacientes que están un poquito gorditos, les digo, acuérdate que todo en un paciente gordito es más difícil que en un paciente de peso normal. Digo, a lo mejor suena un poco irónico porque pues a lo mejor no estoy en mi mejor peso ahorita, pero creo que tengo un poquito de derecho al momento de que sea mi paciente decirle, ¿sabes qué? Es más difícil todo en un paciente gordito y lo vemos, desde colocar catéteres, desde todo. Pero Kiber, todos llegamos a un momento donde estamos un poquito arriba del peso que debemos de tener, sí. Y es parte de el ir conociendo el cuerpo. A veces estamos muy delgados, a veces estamos un poquitito pasaditos de peso y es ahí donde nosotros aprendemos a comer y a nutrirnos de una manera adecuada. Volviendo al tema del SAF, ¿le puede dar a cualquier persona a cualquier edad? ¿A un recién nacido le puede dar? El recién nacido sería muy difícil, tendría que haber sido heredado, pasado por anticuerpos de su mamá. No, la verdad es que un recién nacido no es lo más común. Sí hay una rama, obviamente, que se llama reumatología pediátrica y que vería eso, pero la verdad es que en un recién nacido lo veo muy poco probable. Okay. Generalmente las mujeres jóvenes. Me refiero a mujeres jóvenes debajo de los 40 años, particularmente entre los 15 y 30 años, que es la edad también del lupus. ¿Ok? Entonces, esto es importante porque... La edad preferida del lupus. Sí, son estas edades. Y es difícil porque a veces también este paciente es adolescente o un adulto joven y también enseñarle los cuidados a un adolescente o un adulto joven es mucho más difícil que a un adulto
poco más grande. Claudia pregunta, ¿trombo es que se coagule la sangre? Sí, así es. Ok, David dice, mi mamá murió de infarto intestinal. Ok, también. ¿Cuál es el infarto intestinal? De hecho, eso es un infarto intestinal, es algo súper severo, súper agresivo. El intestino tiene los 9 metros, de 7 a 10 metros que tenemos de intestino, estén irrigados por un sistema que se llama sistema mesentérico. Y este sistema mesentérico irriga todos esos metros de intestino. Y si una arteria importante del sistema de este vaso sanguíneo se tapa, puede romper, puede infartar centímetros o metros del intestino. Es donde cobra mucha importancia. Un infarto del intestino, nosotros en medicina lo tenemos como algo súper grave, ¿no? O sea, es algo de mételo a cirugía, quita la parte del intestino que no ocupa y repara todo y anticoagula y haz lo que tengas que hacer. Es una urgencia médica realmente, un infarto intestinal. Dice, qué buen tema. A mi esposa le habían diagnosticado el síndrome. Tuvimos 2 pérdidas. Okay. Dios hizo un milagro y nuestras gemelas van a cumplir 10 años. Hay felicidades. esperanza. Rigo, gracias por compartirlo. Me encanta y debo confesar, me encanta que los hombres escriban por sus mujeres. No sabes la cantidad de hombres, cómo en verdad este programa está en 50 y 50, participación de hombres y participación de mujeres. En verdad yo estoy muy agradecida con todos ustedes porque esto es lo que nosotros estamos buscando, que este tipo de programas no sea 100% de mujeres, porque luego se prestan a que sean programas muy femeninos, muy dedicados a la mujer. Y nosotros desde que yo me senté en esta silla dije, a ver señores, aquí hay que hablarle al hombre y a la mujer. Y en verdad agradecidísima siempre de que ustedes hombres estén preocupados por sus esposas y por sus parejas. Una vez recibimos una llamada, estábamos hablando del cáncer de mama y nos habló una persona, un señor, diciendo, Clara, mi esposa tiene una bolita en el seno izquierdo. Cada vez que se pone su brasier le duele. ¿Qué podemos hacer? O sea, para mí ese tipo de llamadas o de preguntas o de mensajes son los que me hacen completamente el día. Hombres preocupados por sus mujeres y mujeres preocupadas por sus parejas también. Kiber, tenemos una... pues a mí me gustan las preguntas, si tienes ahí preguntas. Muchos, dice, los divertículos. Divertículos. ¿Son trombos o tipo infartos? No, los divertículos son un problema en la pared intestinal. Tu intestino no tiene algunas membranitas, unas capas importantes, y pásalo como si fuera un chichón de una cámara de bicicleta, de la llanta. Sí. Entonces hace un chichoncito, y esto está mucho más delgadito, y eso tiende a poderse reventar o romper, y no tiene que ver con un infarto. ¿Cómo se hace uno de esos? Eso generalmente es algo muy genético, generalmente ya lo traes desde pequeño. Se llaman divertículos. Divertículos también hay factores asociados como estreñimiento y demás, y una comida. ¿En qué áreas se dan esos divertículos? Particularmente en el colon. En el colon. Y lo más hacia abajo posible, o sea, lo más cercano a lo que es el recto, lo más cercano hacia afuera. O sea, ya en la salida. En la salida, exactamente. pero puede pasar todo el colon. El colon mide aproximadamente 1,5 metros. Y salvo que mi compañero cirujano ahorita saliendo me diga, te equivocaste con el tamaño, pues 1,5 metros. Más o menos, y en todo el colon puede haber divertículos. Excelente. Kiber, gracias por acompañarnos, como siempre. Gracias. Es muy, muy emocionante y muy... me encanta platicar contigo porque nos sacas completamente del tema, pero al final del día reúnes toda la información para continuar con el tema que traíamos contemplado. ¿Cómo te podemos localizar? Pues bueno, la verdad es que ya saben que es bien fácil a mí encontrarme, es Dr. Kiber González, K y latina, B de bueno, E-R, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Internet, donde quieran. Esa es la ventaja de tener un nombre tan peculiar. Sí, le pones Kiber y tan original. va a aparecer. Doctor Kiber González. Y así como se escucha como con K y con B de bueno, Kiber. Doctor Kiber González en Google y lo encuentran. Me vas a encontrar. Estás igual que René Mantecón. Donde lo buscan, lo encuentran. Ahí tenemos un amigo que se llama Mantecón y también lo encuentran acá. En todas partes. Luego los Mantecones los encuentras en todas partes. Muchísimas gracias, Kiber, por acompañarnos. Vámonos un corte y al regresar estará con nosotros Alex Pérez, coaching positivo para hablar de evita que tus hijos caigan en desafíos. Challenges, retos de moda, retos virales, retos de WhatsApp. Recuerden que este es nuestro tema de la semana. Estos famosos retos que nuestros hijos están expuestos y que quizás nosotros ni estamos enterados.
al regresar con nosotros, Alex Pérez.